Últimamente he observado que muchos camaradas están siendo manipulados por los discursos independentistas. Encuentro preocupante que se hable de fascismo español dentro de círculos izquierdistas, y por eso me gustaría aclarar lo que está realmente ocurriendo. Desde algunos medios que dicen ser progresistas, se está intentando retratar a España como una especie de nación colonialista, que tiene secuestradas y oprimidas a varias nacionalidades, cual Rusia zarista. La realidad es que nos encontramos con partidos nacionalistas, que violan sistemáticamente la Constitución española, abusando del excesivo poder que les conceden las autonomías. Para comprender las motivaciones ilegítimas de los movimientos independentistas, vamos a examinar la historia de sus principales partidos: Esquerra Republicana y PDeCAT. ¿Cuál es la relación entre el movimiento nacional catalán e Israel, el Estado judío? En Cataluña hemos visto a Israel, por un lado, un proyecto nacional y cultural muy parecido, una nación perseguida que ha tenido que proteger su lengua, que ha tenido que luchar contra grandes incluso imperios que han intentado neutralizarla, y que tiene que luchar muy duramente para hacerse un espacio en el mundo, para hacerse respetar. Seguro habrán oído hablar del famoso procés catalán. Uno de sus principales exponentes es Junqueras. También es conocido por haber publicado en 2006 un artículo hablando de las supuestas diferencias genéticas entre españoles y catalanes. El movimiento catalanista se remonta al siglo XVIII, cuando la Guerra de la Sucesión Española. El rey Carlos II falleció sin herederos al trono, por lo que la Casa Borbónica y la Casa Austríaca se disputaban el derecho al trono. La cuestión es que la nobleza catalana apoyó a la Casa Austríaca, al ser menos centralista para poder conservar sus privilegios, frente al resto de reinos, mientras que el resto de España apoyaba al candidato Borbón, para poder aliarse con Francia y frenar así el avance de Gran Bretaña. De aquí viene todo el jaleo, básicamente. Otro factor histórico que alimenta el sentimiento independentista fue la represión del régimen franquista sobre todo el pueblo español, que en consecuencia dejaría a un país dividido y dolido, con un profundo temor hacia el centralismo, sentimientos de los que se aprovecha el populismo independentista. El colega Gabriel Rufián llama fascista a cualquiera que defienda la unidad de España. Irónicamente, su partido, Esquerra, tiene un vínculo muy estrecho con el fascismo, que llegó a su máxima expresión durante los años 30, con las Jerec. Innegable es el hecho de que las juventudes de Esquerra se inspiraron en las doctrinas nacionalistas de Mussolini. Formaban milicias y se dedicaban a asaltar y asesinar a trabajadores que se ponían en huelga. También eran golpistas, y fueron un auténtico dolor en el culo para la Segunda República. En la actualidad, esto se traduce en un frente independentista, de herencia nacionalsocialista. El odio hacia los españoles del sur, a quienes a menudo tachan de africanos inferiores, es un claro síntoma de ello. Los catalanistas más radicales incluso llegan a afirmar que son una raza superior, asegurando que Cataluña nunca tuvo influencias musulmanas durante la conquista. Todo esto sumado a la defensa de la idea de una supuesta superioridad lingüística, que equivale a utilizar la raza o la religión para diferenciarse de los demás, dan como resultado un pensamiento supremacista. Y tras observar ese odio abierto por parte de líderes catalanistas, como fue Pujol, no me cabe ninguna duda de ello. Respecto a nuestro amigo Puigdemont, quien huye de la justicia española, está siendo acogido actualmente en Bélgica por la Alianza Neoflamenca, que forma parte del gobierno belga, que por cierto ese partido también tiene orígenes y tintes neonazis. La verdad es que no me sorprende que estas sean las amistades de un etnonacionalista pro-Israel. Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Se dice que somos una comunidad rica y que pagamos menos. Nosotros no sé si somos más ricos o no, lo que sí sé es que pagamos más impuestos que otros. Sé que tenemos una tasa de elusión fiscal y de fraude fiscal 5 puntos inferior. Sé que todos los días salimos a trabajar y tenemos una tasa de productividad y de competitividad más alta que otros. La tiranía ejercida por la dictadura franquista, sumada al ya existente nacionalismo vasco, que se remonta a las guerras carlistas, resultaron en un auténtico monstruo político, la ETA, grupo terrorista y autoproclamado socialista. Pese a que la ETA se declarase de izquierdas,
Todos conocemos el reinado del terror en el que sumió a España durante décadas. El nacionalismo no es de izquierdas. El nacionalismo va contra la voluntad del pueblo, por lo que puede resultar en terrorismo. Actualmente, el PNV sigue manteniendo esos discursos nacionalistas y un sentimiento antiespañol, además de ser un partido profundamente reaccionario. El fundador del PNV es Sabino Arana, procedente de una familia carlista y de pensamiento supremacista, con características protofascistas, pues defendía la superioridad de la raza vasca y consideraba que la raza española era el resultado de la degeneración. En la actualidad, muchos anarquistas y trotskistas demuestran en las calles del País Vasco sus simpatías hacia conocidos etarras. Ellos son la llamada izquierda abertzale. No son más que revisionistas disfrazados de revolucionarios. Es lamentable. Volviendo al PNV, hay que destacar que es un partido liberal y solo busca privilegios a costa del resto de españoles. Es también bastante más moderado que el independentismo catalán, y de hecho fue víctima de la ETA. El partido más radical del País Vasco es Bildu, cuyo coordinador es Otegi, un ex-etarra. Este grupo político equipara el españolismo al racismo o la homofobia. Van de socialistas, pero no se dedican a otra cosa más que a perseguir objetivos no materiales, ajenos a la clase obrera. Eso no es izquierda. El País Vasco no es una colonia de España, ni tampoco lo es Cataluña. España en sí es una colonia de Estados Unidos, del que se sospecha estar metido en el ajo, ya que al imperio no le interesa que el país mediterráneo desarrolle una disidencia antiestadounidense y unida. Asamblea Nacional Andaluza. Por tanto, el derecho a la autodeterminación lleva también aparejado el derecho a la independencia. Y eso lo reclamo para Cataluña, para el País Vasco y, por supuesto, para Andalucía. Aunque el andalucismo no es nada popular, ni los andaluces suscriben su discurso, hay que señalar que tuvo su momento al llegar al Parlamento mediante el Partido Andalucista. El andalucismo tiene su peligro, en tanto a que es prácticamente una secta. El movimiento andalucista se remonta a la conquista islámica, que marcó muchos aspectos del folclore andaluz, pero nada más. Solo por este evento histórico que se dio lugar hace ya siglos, los andalucistas creen ser árabes, oprimidos por los tiranos mesetarios, a los que consideran nazis, simplemente porque alguna vez un madrileño paleto se haya reído del acento andaluz. Por ahora, el andalucismo se presenta como un movimiento de defensa cultural, que se mueve en partidos marginales. No obstante, el ir por ahí afirmando que el andaluz es una evolución del español les delata. De nuevo insisto, utilizar la cuestión lingüística con fines políticos es tan chauvinista como usar la religión o la raza. Una de las teorías más curiosas de los andalucistas es creer que los latinoamericanos hablan andaluz, lo cual sería contradictorio, pues si el andaluz es una evolución del español, entonces el mexicano sería la evolución del andaluz. Pero no hay mejor dialecto del español que el andaluz. Este movimiento tiene como propulsor a Blas Infante, un hombre que instrumentalizaba la historia para fines nacionalistas. Era un lunático que afirmaba que Andalucía es la cuna de la civilización, basándose en falacias primitivistas. Y no solo eso, su teoría de la intuición recuerda al antimaterialismo de Mussolini. He de señalar que grupos islamistas radicales quieren la vuelta de Al-Ándalus, al igual que estos partiduchos independentistas. Ahí lo dejo. Los catalanistas argumentan que pagan más impuestos que el resto de España, sobre todo en comparación con Andalucía. No se debe a ningún tipo de opresión histórica. Se debe a que las autonomías más productivas pagan impuestos más altos, lógicamente. Y esa diferencia tan significativa se debe a que el norte alberga la poca industria que hay en España, mientras que el sur carece prácticamente de fábricas propias. Por lo tanto, su producción es mínima y sus niveles de pobreza más altos. He ahí la razón del discurso antiandaluz. La burguesía catalana manipula de esta manera a los catalanes, con el fin de independizarse y evadir impuestos, para crear un paraíso fiscal, estilo Irlanda. Respecto al País Vasco, básicamente hay una oligarquía vasca,
que quiere la vuelta de los privilegios de Euskal Herria. Por su parte, los andalucistas no son más que una secta de 4 colgados. Sé que puedo sonar un poco básica, pero es que esa es la verdad. Son una panda de supremacistas islamistas nostálgicos de Al-Ándalus. La solución a todo este problema sería la construcción de un gobierno centralista, o por lo menos que disminuyese la libertad de las autonomías, y la ilegalización de todos aquellos partidos que promuevan la disolución del país. El problema es que no contamos con un gobierno precisamente patriótico. De hecho, Pedro Sánchez ha propuesto ceder más privilegios a los nacionalistas catalanes. La pérdida de Cataluña sería un desastre para España, no solo por cuestiones económicas, sino también por la pérdida de compatriotas, por culpa de la burguesía catalana. Por último, me gustaría hacer ver a todos aquellos izquierdistas que apoyan a los separatistas, que no hacen más que seguirle el juego a partidos que se benefician de la división de la clase trabajadora. La derecha se beneficia del independentismo y viceversa, mientras que los derechos de los trabajadores quedan en un segundo plano. Concluyo con que no hay socialismo válido si no hay un patriotismo que unifique y movilice a los obreros.